Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución. Los legisladores de ambas cámaras del Parlamento francés votaron 780 a favor de la medida y 72 en contra, superando fácilmente la mayoría de 3/5 necesarios para enmendar la Constitución francesa. Constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Buenas tardes, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Ofreciendo disculpas porque la semana pasada, por razones de fuerza mayor, no pude enviarles la reflexión. Sin embargo, esta semana he querido comenzar esta disertación hacia ustedes con esa noticia que se dio hace cosa de pocos días, que ha recorrido el mundo entero, que se convierte en la pionera de esta cosa, como viene siendo lo que bien señala la información que les estoy diciendo. Francia se convierte en el primer país del mundo que le da con carácter a nivel constitucional el derecho que llaman ellos al aborto. Una cuestión, y podemos ver allí en el video tanta gente contenta, aplaudiendo, varones y hembras, en fin, tantas cosas. Indudablemente que viene siendo algo que conmueve al mundo a nivel de forma internacional. Nunca se ha dado esta situación. El aborto fue siempre tomado como un hecho ilegal en medio de todas las cosas. Es interesante que sepamos que en la Biblia no se usa la palabra aborto. Ya cuando se concibe una criatura, ya hay una persona allí. No hay que esperar determinado tiempo. Aquí hubo una propuesta ante lo que viene siendo las autoridades, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Corte aquí en Venezuela, por llamarlo de alguna manera, cuando un magistrado, creo que su apellido era Angulo Fontiveros, él hizo una propuesta en la cual se proponía que esto se legalizara, tomando en cuenta que en los primeros 3 meses no habría una persona como tal. De allí en adelante sí no le daba cabida a la propuesta. Pero en esos primeros días, prácticamente los primeros 3 meses, no había una persona. Así más o menos parafraseando la información, en la cual se le daba como cabida a eso. No se aprobó, no tuvo aceptación en Venezuela. Tomamos en cuenta que la palabra de Dios, cuando habla en los mandamientos de no matarás, tomamos en cuenta de que viene siendo una persona, así tuviera días, pocos días, como que era una vez concebido en el vientre. Desde el vientre de mi madre me vieron tus ojos. Y allí que exclama el salmista en el Salmo 139:16, lo que viene a ser una situación en la vida del resto de las personas. Durante estos días, aunque no voy a hablar de lo que tiene que ver con el aborto como tal, pero voy a hablar de algo que pudiera ser que nos enrumbe en esa dirección. Hemos estado hablando en mi iglesia sobre la palabra fidelidad, lo que tiene que ver con la fidelidad, lo que implica para mucha gente, cuáles son este tipo de cosas. Y le da un tema a esta reflexión: fieles, ¿por qué y para qué? ¿Por cuál es la razón de ser fiel? Hay mucha gente que no le es fiel a nadie. Hay mucha gente que tiene otros principios y otras normas, ¿verdad? Es interesante que este tipo de cosas se dan en la mayoría de los seres. Pocas personas tienen aquella fidelidad hasta el final de sus días. De la Biblia puedo darles nombres en este momento, ahora en el trayecto de la disertación acerca de ellos. Pero ¿a qué se debe la fidelidad en otras personas? ¿Dónde se fundamenta? Y es donde quiero hacer una explicación con relación a por qué tomé el tema del aborto. Miren, la fidelidad se fundamenta porque nace de la convicción que las personas tengan en lo que tiene que ver con su fe, en lo que tiene que ver con el amor a los principios, en lo que tiene que ver a su cultura como tal. No me extrañaría que esto que acaba de aprobarse en Francia, un país que conmovió el mundo hace varios cientos de años atrás, cuando se hizo la Revolución Francesa, tomaron decisiones muy fuertes que afectaron al mundo entero. Hoy toman una decisión que igualmente va a trascender y más tarde que temprano va a estar llegando también a nuestra asamblea, y estas propuestas se van a dar y va a aprobarse tristemente este tipo de cosas porque vamos en esa dirección. Nace de la convicción. Cuando usted tiene convicciones,
convicción cultural, convicción de la fe, convicción del amor. Estás convencido que esa es la mujer con la que Dios te ha dado para vivir, con la que has estado compartiendo. Tú tienes la convicción de serle fiel, tú tienes la convicción de luchar por esa familia. La convicción se convierte para ti en un principio. Hay cosas que también tienen que ver con los aspectos culturales. Somos de un país X, donde vayamos, llevamos nuestra cultura, porque forma parte de nuestra fidelidad al país. Podemos estar donde quiera que sea. Yo soy de Venezuela, por hablar de nuestro país, muestra su bandera, escucha su música, y aquello te identifica como tal. La fidelidad nos lleva a crecer a pesar de. No nos importa, a ver, nos vamos a mantener. Muchos están por fuera del país, donde quiera que sea, y al llegar a estas cosas, escuchar el idioma, escuchar la música, y aquello nos permite pensar y el deseo de volver otra vez, porque forma parte de lo que es la fidelidad al terruño, a la tierra. La fidelidad vence la tentación. Allí estamos, que aunque haya la oferta más grande, usted siempre va a tener el deseo de estar allí, queriendo ver las cosas de otra manera. Ahora, ¿cuál es la tentación? Se preguntará usted, ¿verdad? Es la que me impulsa a pecar. Allí está, a dejar de la fidelidad a un lado, a no querer permanecer atado a aquello que nos ha mantenido. Y estoy hablando de la fe. Hay mucha gente que en medio de todas las cosas se va en otra dirección. La tentación tiene que ver con los compromisos del mundo, lo que nos ofrecen hoy. Mira, puedes ganarte este dinero de manera fácil, puedes hacer aquello, haces esto, haces lo otro. Cuando quedamos asombrados que se ha dado este oficio tan negro, tan nefasto como viene siendo el sicariato, cuando le pagan a una persona para que vaya y le quite la vida a otro de una forma, eso es terrible, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen los que lo hacen? Porque les ofrecen dinero. La tentación para ellos está sin importar el dolor o el impacto que vayan a causar. La tentación es la que muchas veces me hace dudar, pero ¿será verdad que me quiere esa persona? ¿Será verdad que esta es la religión donde estoy? ¿Será verdad que tal o cual cosa? La tentación siempre me va a llevar a pensar de una manera u otra. Una mujer que esté embarazada, ¿será que puedo tener este hijo? A lo mejor me pasa tal o cual. La duda te lleva a pensar de otra manera. Tristemente, la duda es un demonio que se mete en el corazón de muchos y los hace ir en una dirección contraria en muchas ocasiones. La tentación, por otra parte, es la que me hace parecer que no es correcto lo que estoy haciendo, o que sí es correcto, aun cuando estés equivocado, pero para ti siempre será de manera diferente. La tentación es la que me da temor a no equivocarme o a equivocarme y hacer las cosas como no debería. En la Biblia podemos conseguir gente, modelos de fidelidad en medio de todas las cosas. Puedo nombrarles, por ejemplo, a un Daniel que fue fiel al Señor, su vida fue puesta en estrecha peligro. Cuando le dijeron, si haces esto, te vamos a lanzar un foso de leones, te van a comer tan pronto, que él dijo, no me importa. También estuvo allí la fidelidad de aquellos muchachos que estaban junto con él allí en Babilonia cuando eran cautivos de ese país, y los lanzaron a un horno de fuego porque no quisieron postrarse delante de una estatua de un rey que se consideraba un dios. Y le dijeron, y si el Dios de ustedes no lo salva de todo aquello. Me gusta la expresión cuando ellos dicen allí en ese pasaje, en el libro de Daniel, y si no fuera así, igualmente seguiríamos sirviéndole al Señor. Otro ejemplo de fidelidad tiene que ver Daniel y sus amigos, David y sus amigos. David tenía gente que los conoció en la peor circunstancia, formaron un ejército prácticamente, y ellos complacían porque eran fieles a aquel hombre. Cuando él tuvo el deseo de beber del agua de una cisterna, ya fueron a buscar, en medio del enemigo ellos fueron. Era la fidelidad que tenían por aquel hombre. Me consigo también a un Esteban en el Nuevo Testamento, un hombre que estaba allí, fue el primer mártir por conseguirlo prácticamente en el Nuevo Testamento, fue diácono. Aquel hombre fue apedreado cuando mantuvo su palabra, su fidelidad al Señor, y le decían cualquier cosa y él seguía. Es más, los demás se quitaron hasta sus ropas para estar más cómodos y lanzarle piedras para matarlo como lo hicieron. ¿Y sabe quién estaba allí cuidando la ropa de esa gente? Saulo, hombre ya joven en medio de todo eso. Y aquello impactó la vida de este hombre en medio de tantas cosas. Fidelidad al Señor conseguimos en muchos pasajes de la Biblia de gente que se dieron por entero al Señor. En estos días que estamos viviendo, apenas a una semana, no tenemos que ir a la historia, vemos tristemente lo que está sucediendo en Haití. Hay gente cristiana allí pasando por momentos difíciles, que han muerto una gran mayoría de ellos viviendo por su fe, sin importarle. Y no solamente allí, en muchas partes en el mundo ser cristiano significa tener una sentencia de muerte, pero ellos se mantienen fieles al Señor como quiera que sea, porque cuando amamos a Dios no nos importan las cosas como sean. Me consigo
Un hombre que la circunstancia más terrible, usted lee el libro de Job, si tiene una Biblia en su casa, léalo. En un mismo día perdió todo. La Biblia nos relata que se consiguen en medio de una circunstancia, tanto Dios como Satanás, y Dios se siente tan impresionado por la vida de Job que le dice al diablo: ¿te diste cuenta de mi siervo Job cómo es? Y el diablo le contesta: diablo, al fin, usando una teoría que mucha gente todavía sigue usando en este tiempo: claro, así ¿quién no te va a ser fiel? Tiene todo, tiene hijos, tiene dinero, tiene así cualquiera. Como diría cualquiera, yo quiero ser cristiano cuando esté viejito, cuando ya sé que me queda poco tiempo, pero ahorita, mientras tengo juventud y plata, no quiero serlo. Aquel hombre, el diablo dijo a Dios más o menos eso: quítale lo que tiene para que tú veas cómo te va a renegar. Y aquel hombre ese mismo día perdió todo, dice la palabra. Una historia terrible, perdió familia, hijos, bienes y quedó sin nada. Y me gusta el versículo 22 del capítulo 1 del libro de Job, que dice que en todo eso Job no pecó ni le atribuyó a Dios las cosas que estaban pasando. Había fidelidad. Aquel hombre estaba comprometido con un Dios al cual amaba. Se vuelven a encontrar y Dios le dice: ¿te diste cuenta que era un hombre fiel? Un hombre que de verdad me ama. Y la palabra de Dios dice que le dice, el diablo le dice: pero es que no lo toqué a él no le pasó nada. Y le dice Dios: tócalo, no lo mates. Y así fue, le dio una sarna, por llamarlo de alguna manera, escabiosis dirían otras personas. Y aquel hombre tenía aquella condición de una picazón en el cuerpo, y sin embargo él alababa a Dios. La mujer que fue lo que le había quedado le llega un día y ve que estaba en la misma condición. Le dice: todavía tú amas a Dios, todavía tú eres fiel. Como muchos quizás han perdido hijos, bienes, como quiera que sea, y se mantienen fiel al Señor. Qué bueno por esos testimonios, tanto de Job como de muchos, que en nuestro mismo tiempo todavía siguen amando al Señor, cualquiera que sea la circunstancia. La fidelidad a Dios no tiene precio. La fidelidad a Dios nos alcanza donde quiera que sea. Y he querido hacer esta pastoral para que todos tengamos conciencia de eso. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel. Y es bueno que tomemos en cuenta esta enseñanza a través de la palabra. También quiero decirte que hay cosas que te impulsan a ser infiel. En medio de todas las cosas, como quiera que sea la oferta del mundo, todos los días mayor, todos los días más grandes, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, nada es de nadie si otro que lo desea, y hay cualquier cantidad de razonamientos que en este aspecto se vienen dando a través de todos los tiempos, ¿verdad? La oferta del mundo te ofrece tener todo a tus pies. Hoy ya se nos está enseñando de una manera que tú no eres lo que biológicamente eres, tú no eres hombre porque tienes una condición como tal, ni una mujer que te caracteriza como tal, tú serás lo que tú piensas que seas. ¿Qué les parece? Un razonamiento antibíblico en medio de todas las cosas. Se quiere levantar una nueva generación enseñándolas en otra dirección, y los que estamos aún permanecemos fiel enseñando lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho. Se cuenta que unos hombres se metieron a una iglesia que estaba llena, mucha gente, y ellos vestidos con capuchas, como con trajes de campaña, armas largas, dijeron: vamos a matar a todos los que sean cristianos en esta iglesia, así que a los que son cristianos todos van a morir, aunque los que no sean se pueden ir. Y abrieron ese compás, abrieron la puerta y se fue un gentío. Si habían 200, se fueron como 170. Quedaron unos pocos allí que no les importaba lo que ellos dijeran, lo que quisieran hacer. Cuando estos hombres se dieron cuenta que quedaron aquellos, a pesar de la amenaza y de todas las cosas, se quitan las capuchas y le dicen al pastor, predique, ya los hipócritas se fueron. ¿Qué les parece? Suena así como un tanto humorístico, pero ese tipo de cosas se dan. Miren, lo que nos lleva o que nos impulsa a ser infiel, entre otras cosas, vienen siendo mis ideas que estamos en este momento en medio de todas las cosas, ¿verdad? Mis ideas extrañas, que muchas veces pienso que no es así, que no es asado, y buscamos cualquier razonamiento. Y cada día habrá más opiniones al respecto que me pondrán a dudar de si me mantengo o no. Hay tanta gente que ya nos mira como religiosos. Bueno, sí tienen aquello, pero yo creo que no, creo que están equivocados. Y comenzamos a buscar una iglesia perfecta y comenzamos a buscar cualquier cosa. Y entonces la tentación de irnos nos invade y ya nuestra relación con Dios no sigue siendo la misma. Mis hermanos, es bueno que sepamos, ¿verdad?, que entre otras cosas la burla del mundo nos lleva a que dudemos. La burla del mundo que viene siendo como una tentación a no ser fiel. Pero yo soy, pero como que no soy. Tenemos esa cultura light. Entonces toma un refresco light, se lo toma, pero como que no se lo toma. Porque es, pero que tampoco puede ser que sea. Hay una serie de cosas que se están dando en este tiempo que usted se quedaría como asombrado en medio de todo. Ahora, ¿qué hacer? Me dice: bueno, pastor, ¿qué me recomienda? En primer lugar, debo decirte, tienes que hacer un pacto de fe con Dios. No te estoy diciendo que te mudes para una iglesia, no te estoy diciendo que comiences una vida fanática, te digo que hagas un pacto con Dios, que le des gracias a Dios por las cosas que Dios te ha dado,
y dile: Señor, en medio de mis posibilidades, en medio de todo, como quiera que sea, yo quiero serte fiel. Yo quiero amarte en medio de todo. Ayúdame en medio de un mundo que cada día es peor, cada día las cosas nos alejan más de ti. Yo quiero serte fiel. Que ese pacto se cumpla entre ambos, entre Dios, porque de Dios siempre tendremos la información de que aunque nosotros no fuéramos fieles, Él va a permanecer fiel a nosotros. Por lo demás, podemos vencer la tentación en medio de todo. Huye, dice la palabra de Dios. Huye de los deseos, de la pasión carnal y busca a Dios. Huye de aquellas ideas que te alejan del Señor y comienza a tener una vida que a Dios honre, que Dios se sienta agradado contigo, como se sintió con Job, como se sintió con todo. Las iglesias pareciera para mucha gente que están llenas de gente que están perfectas. No, las iglesias son comunidades terapéuticas, gente que está buscando a Dios, gente que está reconociendo que necesita de Dios, y a pesar de eso comienzan a congregarse, comienzan a buscar a Dios, y tú tienes una idea totalmente diferente. Dios te da la bendición de tener una semana completa, un año, un mes, como quiera que sea, pero te pide una vez a la semana que lo honres, que busques al Señor, que le alabes, que le adores. Eso es bueno que lo tengamos, porque el diablo quiere destruirte en medio de todas las cosas. Procura serle fiel al Señor y buscar y hacer y honrar a Dios con tus dichos, con tus hechos. Es bueno saberlo. Conozco gente que hace cosas que los hermanos sabrán, pero que buscan honrar a Dios. La tentación siempre va a llegar, que seamos infieles, no solamente a las personas que tenemos como pareja o una esposa, sino que seamos infieles a todos. Ahorita, cuando ven esta situación, yo sé que llegará a Venezuela no sé cuánto tiempo, y a la hora de ir a una votación, todos levantarán sus manos allí en una condición de lo que consideran ellos los derechos que tienen estas personas para hacerlo, y se nos olvida que también hay derechos humanos en medio de todo esto, para aquellos que no podrán defenderse, que estarán en el vientre de una madre. Es un pecado, es una maldición que llegaría. Oremos a Dios que estas cosas no nos alcancen, pero es lo que viene arropando el mundo entero. Hermano, la fidelidad no tiene precio. La fidelidad Dios no la pide como una condición. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la Biblia, que le honremos, que le alabemos. Dios sabe que tenemos cosas que hacer de todos los días, pero Dios nos va a guardar en medio de todo. Hay grupos religiosos que se reúnen, se queda asombrado cuando esta gente, los islamitas, llega el tiempo del Ramadán, su mes, donde quiera que sean el ayuno, lo hacen, que no conocen de Dios plenamente, pero lo hacen. Que después nosotros no podemos buscar al Señor y ofrecer también nuestro tiempo de fidelidad como Dios lo quiere. Busca al Señor y que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Señor amado, gracias por este tiempo que puedo enviar a mis hermanos a través de esta reflexión. Que te seamos fieles, que te honremos con nuestros dichos y con nuestros hechos, a pesar de la tentación del mundo, de las cosas que vendrán pasando y que cada día nos pondrán en otras circunstancias. Guarda a tu pueblo. Gracias por tener una condición de bendición sobre Venezuela, por la cual te pedimos siempre. Bendícenos en todo y que a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, envíame tu información. ¿Qué te parece esta reflexión? Si ya quieres compartir con otros, será de bendición. 0412-726-9831. Ese es mi teléfono. Puedes mandarme un WhatsApp allí, o de una manera u otra me escribes a mi correo carlosherdet@gmail.com, Herdet con doble T al final. También puede ser que te llegue allí a través de YouTube. Si puedes colocar allí un me gusta o darme una información por allí, también te lo voy a agradecer. Es una manera en que estamos tratando de llegar a otros. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.